Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla de preguntas y respuestas con el psicólogo, esta vez Antonio Domingo Soto. Nos acompaña desde Barcelona, es psicólogo sanitario formado en la Universidad de Barcelona. En dicha institución obtuvo su licenciatura y consolidó su base científica a través del máster de Psicología de la Personalidad y el diploma de Estudios Avanzados. Con más de una década de experiencia clínica, el Domingo Soto ha centrado su práctica profesional en el abordaje especializado del trastorno obsesivo-compulsivo. Su enfoque terapéutico prioriza la exposición con prevención de respuesta, técnica que cuenta con la mayor evidencia científica de éxito para esta patología, apoyándose además en modelos de tercera generación como la terapia de aceptación y compromiso para facilitar el proceso de recuperación del paciente. Su labor como divulgador destaca especialmente por la publicación de su obra Salir del laberinto. En este libro, Antonio traslada su experiencia en consulta a un lenguaje accesible para el público general, ofreciendo una guía rigurosa para comprender los mecanismos de la obsesión y las herramientas necesarias para afrontar el trastorno con éxito. Agradecemos profundamente a Antonio su colaboración desinteresada con nuestra asociación. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, Jan, qué bien me has dejado, oye. Perfecto, pues si queréis os hago una pequeña introducción, ¿no? Pues aquí yo creo que no descubro nada nuevo si hablo un poquito sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Este patrón de comportamiento aprendido, ¿no? Que incorpora ese componente cognitivo, emocional y conductual, ¿no? Donde por un lado vamos a encontrarnos ineludiblemente esos procesos intrusos que muchas veces van más allá de los propios pensamientos, ¿no? Es que yo tengo pensamientos, vale, pero igual yo no tengo pensamientos, pero eso no quiere decir que no sea TOC, ¿no? En cuanto a imágenes mentales intrusas, sensaciones intrusas, ¿no? Van más allá del propio pensamiento, ¿no? Que van a provocar, va a ocurrir una interpretación catastrofista de la situación. Dios mío, ¿cómo he pensado yo esto? ¿Cómo ha podido pasarme? ¿Por qué? ¿Qué habré hecho yo mal para que esto ocurra? Y seguido de unas emociones muy desbordantes que voy a intentar controlar, manejar, reducir a través de lo que llamamos las compulsiones, que desde un punto de vista lógico tiene mucha lógica. Yo me encuentro mal y me quiero sentir mejor, por lo tanto voy a empezar a hacer una serie de conductas, comportamientos destinados a regular, mejorar, controlar esas emociones o las posibles consecuencias de mis pensamientos o lo que yo creo que pueda pasar, ¿no? Y es ahí donde vamos a caer en esa trampa, ¿no? En ese círculo vicioso del trastorno obsesivo compulsivo, donde intentando hacer el bien a uno mismo, ¿no? Lo que vamos a hacer es acabar metiéndonos en un hoyo muy profundo, ¿no? Entonces voy a hacer esas compulsiones, ¿no? Oye, pues me ha venido el pensamiento de... A mí me gusta mucho hablar de TOC puro. El TOC puro, hablamos de TOC puro cuando hablamos del TOC de pensamientos, ¿no? Este más típico de repetir, contar, no. Más el insidioso, el que llevamos por dentro, ¿no? Y pongo muchos ejemplos en esa dirección. Me viene un pensamiento, y si hago yo daño a mi pareja, claro, ¿quién quiere a priori hacerle daño a su pareja? Pues ¿qué voy a hacer? Protegerme, ¿no? Como yo no quiero hacerle daño a mi pareja, lo que voy a hacer es empezar a desarrollar conductas de protección. Y esas conductas de protección son a la vez las que no me permiten ver que yo no le iba a hacer daño a mi pareja. Pero claro, es que ahora no le estoy haciendo daño porque igual no he cogido ese cuchillo o porque me he salido de la habitación justo cuando me ha venido ese pensamiento o porque lo he neutralizado contando todas las cosas buenas que me gustan de mi pareja y por las cuales jamás de los jamases le haría daño. Y eso en esencia es lo que llamamos ese trastorno obsesivo compulsivo, cuando repetimos en el tiempo este patrón de comportamiento donde aparece el malestar y yo busco quitármelo a través de esas compulsiones. Si le sumamos la variable tiempo, ¿qué va a hacer nuestro cerebro? A aprender, a automatizar ese proceso. Y esa va a ser nuestra primera respuesta. Quítate el malestar de encima, busca compulsionar. No te quedes con la duda, no te quedes con el malestar, no te quedes con la ansiedad, no te quedes con la culpa. Poco a poco nos iremos metiendo en ese pequeño hoyo que luego es un gran hoyo, ¿no? Que es el trastorno obsesivo compulsivo. Diferentes tipos de trastornos obsesivos compulsivos, tantos hay como personas hay en el mundo, pero aún así los podemos
con ese afán categorizador que tenemos los seres humanos, que nos encanta ponerle etiquetitas a todo, pues podríamos distinguirlos en dos grandes grupos, ¿no? Los puros, pues se le llama puro porque al principio se pensaba que eran obsesiones sin compulsiones. Entonces solo son obsesiones puras. ¿Qué se ha visto con el tiempo? Que eso es una mentira como una catedral, ¿no? Pero claro, ya se le ha quedado el nombre y queda bien. TOC puro, ¿no? Pues se lo dejamos, oye, no pasa nada, ¿vale? Entonces, son esos, las compulsiones existen, pero si encontráis un psicólogo, psiquiatra, no, es que el TOC puro es solo obsesiones. Se quedó en el 1990, ¿no? Tiene que estudiar un poco más. No pasa nada, eso me puede pasar a mí también en otras áreas. Entonces, hablamos de que las compulsiones son mentales y por tanto no se ven tanto. ¿No? No van a repetir tanto, no van a contar tanto, no van a dar ese pasito para adelante, ese pasito para atrás, ¿no? Que a veces lo podemos ver. Porque eso será la categoría de TOCs motores, porque las compulsiones son motoras. Acordaos, obsesiones las tenemos. Le pondremos una etiqueta o la otra dependiendo de la naturaleza de las compulsiones. Pero tampoco hay que obsesionarse mucho, porque como decimos, esto responde más al propio afán de los seres humanos de catalogar las cosas, porque cada toque es idiosincrásico y responde a la naturaleza de cada ser humano y esa historia de aprendizaje. Dentro de los tipos, pues hablaríamos de pues TOC de daño, que suele ser el más frecuente, que es esos pensamientos o sensación de, se le llamaba hace tiempo, ¿no? La fobia de impulsión. Miedo, fobia, miedo al impulso de hacer daño, ¿no? De perder el control, que lo notas con las sensaciones en los brazos, como que si yo quisiera agarrar el cuchillo, unas sensaciones muy peliagudas, ¿no? TOC relacional también, cuando hablamos de parejas, TOC de contaminación, también muy típico, donde vamos a presentar muchas compulsiones de tipo motor, lavado de manos, higiene, ¿no? El etcétera puede ser tan amplio como personas hay en el mundo. ¿Por qué? Porque al final, el TOC, ¿qué hace? Eh, usa tu propio miedo para pegarte donde te duele. Entonces, oye, pues luego dentro de esa de esos, de esa categoría que cada uno es diferente, podemos decir, mira, esto parece TOC de contaminación, pues lo metemos en esta cesta. Pero no hay que obsesionarse con el qué tipo de TOC tengo. Eso además suele mutar con el tiempo, que es una naturaleza que tiene el trastorno obsesivo compulsivo, que la vamos a ver mucho. Oye, yo empecé con contaminación, pero acabé con otra cosa. No está pasando nada raro, que nadie se alarme aquí, ¿vale? Es la naturaleza de los miedos durante la vida de un ser humano cambia y la naturaleza del TOC se adapta al miedo que a mí me está atacando ahora. No es como una categoría que yo tengo ya, oye, como a mí me diagnosticaron TOC relacional, pues es que eso ya me lo quedo. Pues no, eso puede ir mutando con el tiempo. Muy bien, ¿a qué responde? Yo creo que hoy estamos hablando con familias, ¿verdad? Y van a venir muchas preguntas de familiares y a veces ocurre el fenómeno de la culpa, ¿no? Oye, pero es que mi hijo, mi familiar, pues tiene TOC y no será que es culpa mía, que igual yo se lo he pasado, porque igual yo también soy afectado, cosas por el estilo que a veces nos encontramos en sesión, ¿no? O incluso padres que, "Y, pero yo debería tener hijos porque tengo TOC y, por favor, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Entonces, eh, veamos de dónde viene esto del TOC. ¿Esto es genético? ¿Esto es aprendido? ¿Esto qué es? Pues es ni lo uno ni lo otro, y a la vez todo junto, ¿no? Es decir, es un patrón de conducta aprendido, es decir, aprendemos a reaccionar de esta forma y automatizamos ese proceso. Pero todos los aprendizajes tienen también un poquito de historia personal. Por ejemplo, yo qué sé, pues Cristiano Ronaldo, todos estaremos de acuerdo en que aparte de que entrenó mucho, pues el hombre tiene un físico espléndido, ¿no? Quiere decir que había una genética que favorecía un, un, un aprendizaje y además, pues el tío le puso ganas, ¿no? Pues de alguna forma se propició eso, ¿no? Pues para lo bueno pasa, para lo malo también puede pasarnos. Puede haber, no hay no hay duda concreta en ello de que hay genes asociados, no concretamente quizá al trastorno obsesivo compulsivo, sí, pero sino a la tendencia a ciertos factores de personalidad predisponientes. Entonces, parece que hay ahí algo, sí, pero tampoco es tan importante. También hay la historia de aprendizaje.
Y a veces no sabemos, oye, ¿qué fue antes, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? Entonces, importante entender la multifactorialidad del proceso, ¿no? De este proceso aprendido que viene respaldado, ¿no? por una serie de factores que conocemos normalmente como vulnerabilidad biológica y vulnerabilidad psicológica, ¿no? Biológico, esos factores genéticos, ¿no? Y vulnerabilidad psicológica, pues historia de aprendizaje, nuestro entorno. Si se suma todo eso, se mete en la coctelera, ¿no? Pues ahí podemos entender que de ahí puede salir, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Pero aún así no hay una causalidad directa. Es decir, como X persona tiene estos factores, ¿eso quiere decir que esta persona va a tener todo? No, eso no se sabe, ¿no? Eso es un factor muy, muy... Sería demasiado arriesgado decir eso, ¿no? Entonces es importante verlo desde ese punto de vista. A mí sobre todo me gusta mucho desdramatizar, ¿no? Pero es que lo que decíamos antes, ay, es que yo he tenido TOC, o es que soy igual, esto quiere decir que yo no debí tener hijos, no, por favor, o sea, saquémonos estas ideas de la cabeza, porque igual tienes hijo y te sale con TOC, y igual no. O sea, y igual tú no tienes una genética a priori predisponiente y acaba teniendo un hijo que pueda padecer TOC. Entonces, antes de anticipar y culparnos, es importante coger distancia, tomarse las cosas con un poquito de razón, de objetividad y decir, oye, no, 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 aquí no hay culpas y sobre todo porque además podemos hacer muchas cosas, ¿no? Como decíamos antes, eh, Jan lo ha comentado muy bien, ¿no? A mí me gusta mucho el tratamiento basado en EPR. ¿Por qué? ¿Qué es la EPR? La EPR es una técnica de origen conductual. Dentro de la psicología hay diferentes ramas y dentro de la psicología científica también, ¿no? Está la rama más cognitiva y la rama más conductual. Y a veces se dan la mano y sale lo cognitivo-conductual, ¿no? Y dentro de esas técnicas conductuales está la técnica de la terapia de exposición con prevención de respuesta, que es la que ha demostrado mayor efectividad. Además, ha demostrado una efectividad brutal respecto al TOC. Funciona muy bien. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con esa línea, porque es la mejor que tenemos hasta ahora y posiblemente tardemos un tiempecito en, en encontrar una mejor, ¿no? Sí que es verdad que tiene su desventaja, que es una técnica un poco amarga, a nadie le gusta, porque consiste en enfrentar los miedos. Y todos tenemos como una resistencia natural a enfrentar los miedos, porque hay algo en nuestro interior, ¿no? Que nos dice, cuidado, cuidado, que ahí hay peligro. Bueno, pues, yendo al peligro y viendo que realmente luego eso no pasa tanto, es cuando salimos adelante. Y, y, y claro, entonces, teniendo esta herramienta tan poderosa, nuestra labor como psicólogos, y aquí especialmente con familias, es enseñárosla, hacerle marketing, porque le cuesta, la técnica es un poco amarga y entonces hay que venderla bien, ¿no? Y, y sobre todo que lo veáis como lo que es el faro que nos devuelve a nuestro sitio. Va a poner las cosas, va a ayudar mucho a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros afectados y también a nosotros mismos, porque afrontar los miedos normalmente es algo que nos ayuda a todos. En casos extremos, como podríamos hablar, trastornos de ansiedad o trastornos obsesivos, mucho más aún, más importante. Pero en general, esta técnica de afrontar, de exponerse, de atreverse, es una técnica que nos va a ayudar a todos, ¿no? Y esto es un punto importante que podemos comentar luego, ¿no? Cómo predicando nosotros con el ejemplo, también podemos ayudar de alguna manera en ese aprendizaje más gregario que lo observan en nosotros y eso puede animarles y puede motivarles también a atreverse ellos a dar el paso hacia adelante, ¿no? ¿En qué consiste la terapia de exposición de respuesta? Eh, Terapia de exposición con prevención de respuesta. Pues consiste precisamente en esos dos componentes. La exposición, que implica acercarme a lo temido, y la prevención de respuesta, que implica retirar las conductas de protección que yo puedo hacer. ¿Y por qué es tan importante retirar las conductas de protección? Pues básicamente por un factor muy sutil, pero a la vez muy importante. Y es que todo lo que yo hago para evitar
que pase lo temido, el efecto que acaba teniendo es que si luego lo temido no pasa, yo no sé si no ha pasado porque no tenía que pasar o porque yo he hecho esa conducta de protección. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginaos que antes de venir a esta sesión de aquí, yo me he repasado 20.000 cosas, las cosas que tengo que decir, cosa que no lo he hecho, ¿eh? Daos por seguro que no lo he hecho. Pues me lo repaso 1000 veces, me lo aprendo de memoria, lo repito delante del espejo 20 veces, todo para quedarme yo tranquilo diciendo que no ocurra nada, que no quede mal, que no piensen que no domino sobre el tema. Entonces, ¿qué pasa? Al final de la sesión, imaginaos que todo va muy bien y decís, oye, qué genial, Antonio, qué bien lo hace, nos ha encantado a todos. ¿Yo qué voy a aprender? Pues que yo debo dedicarle todo ese tiempo previo, debo protegerme estudiando, repasando y empollándome los contenidos obsesivamente para que salga bien la cosa. Y entonces en la próxima charla que tenga, ¿qué pasará? Me sentiré de nuevo impelido a hacer ese tipo de comportamiento. O sea, esforzarme lo mismo. Y de hecho, no lo mismo, cada vez me va a pedir más, porque eh, los- los- las compulsiones son como la droga, ¿no? El cuerpo se acostumbra, se acomoda y luego te dice, pues, si para esta charla le has dedicado 3 horas, a la próxima igual deberías dedicarle 3 y media, porque igual es que te has olvidado, igual te pones nervioso, sí, porque nervioso estaba, es verdad. No, pues dedícale nos va siendo cada vez nos va apretando más las tuercas, es así de puñetera, ¿no? Entonces, ese, 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 ese exponerme no es solo exponerme. Yo estoy haciendo la presentación. Es también ir dejando las conductas de protección. Pues si yo me he preparado 3 horas y media, para la siguiente me tengo que preparar menos. Porque si no, no voy a aprender que lo temido no pasa porque no tenía que pasar, sino que aprendo que lo temido no pasa porque yo hice toda esa serie de rituales, esas protecciones, eso se llama en inglés safety behaviors, ¿no? Que queda muy bien cuando uno dice las cosas en inglés, parece mucho más profesional, ¿no? Pues todos esos safety behaviors, ¿no? Pues que nos ayudan vale, yo me calmo ahora, pero es la patada a la piedra que me la voy a volver a encontrar en mi camino, ¿no? Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos afectados por el TOC muchas veces están haciendo eso. No están sabiendo manejar el estrés, la ansiedad, la culpa, que son emociones asociadas al trastorno obsesivo compulsivo. Sería un error pensar que solo se siente ansiedad. No, hay muchas emociones, ¿no? Es que no sé si esto es TOC, porque es que yo siento culpa en vez de ansiedad. No importa. Son emociones de tipo evitativo. Entonces, dan la patada al problema a través de las compulsiones, pero se lo encuentran más adelante y tienen que volver a lidiar con ello. Entonces, esta es la esencia de la EPR. También ya hacía un comentario muy bueno antes, ¿no? Decía, también incorporando otras técnicas, ¿no? Pues como puede ser terapia, aceptación y compromiso, conceptos de esa terapia que está muy interesante, y conceptos de mindfulness también, que se suelen usar como complemento a la EPR. La EPR es la piedra angular. Y si le pones un lacito de EPR y de mindfulness y un lacito de terapia, aceptación y compromiso, está más guapa, pero tiene que ser la EPR. A veces caemos en el error de iniciar terapias que no centran, no ponen el foco en la EPR. ¿Por qué? Porque hemos oído que otras cosas pueden ayudar, pero acordaos, esos son complementos. Si queréis en el turno de preguntas, me acribilláis a preguntas sobre eso, que os las responderé encantado, que además me encanta. Me quiero poner rápido, ¿no? Y mm, quiero entrar en este punto, ¿no? Porque luego quiero tener un buen turno de preguntas, porque como he dicho antes, a mí lo que me gusta es este momento en el que me hacéis preguntas y las respondemos. Y hay un... Esto sí me lo he preparado aquí, ¿eh? Tengo tomado apuntes y todo, ¿eh? No, os he dicho que que no me he preparado, que no me he preparado mucho, pero sí me he preparado cositas, ¿no? Cuando hablo con familias, me gusta diferenciar también ciertos aspectos que a veces son un poquito diferentes. Respecto a lo que es un TOC de inicio infantil, y en cuanto hablamos con familias muchas veces nos vamos a encontrar aquí, seguro que hay, y luego me lo decís,
personas mamás, papás que tienen pues esos hijos, ¿no? Yo qué sé, de 9 años, los hay que menos, ¿eh? O de 12, ¿no? Que, que son esos TOCs de inicio infantil, que luego igual son un poquito diferentes de los TOCs que que pueden aparecer más adelante, sobre los 20, 25, 30, o incluso hay gente que puede iniciar un cuadro obsesivo compulsivo mucho más adelante, ¿vale? Entonces, ¿cómo los podríamos diferenciar? Hablamos de TOC de inicio temprano cuando nos encontramos casos entre los 7 y 12 años que hablábamos antes, ¿no? Mientras que lo más común, ¿no? Los de que son los de inicio tardío, los solemos ver más a partir de la adolescencia o la adultez temprana. Es por decirlo así, cuando la vida empieza a ponerse más seria, que nos cuesta gestionar el estrés y es más fácil que caigamos en esos bucles de conductas de protección, ¿no? Entonces, eh, vamos a encontrar normalmente esa franja de edad de inicio más tardío, pero a veces nos vamos a encontrar también esos casos de, uy, pero ¿cómo puede ser que es tan pequeñito y ya tiene TOC? Bueno, es que a veces pasa, no es tan raro, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Son pacientes, son chicos, son chicas que muchas veces van a presentar comorbilidad con otro tipo de trastornos que no son, que igual no son los que esperaríamos, ¿no? Pues oye, si esto es ansiedad, las obsesiones se parecen a la ansiedad, pues quizá lo normal es que presentemos cuadros más ansiosos o depresivos incluso, ¿no? Porque, oye, pues si estoy con el ánimo bajo, porque con estos sentimientos de culpa, pues es normal agobiarse. Pues no, cuando hablamos de TOCs de inicio temprano, ¿no? Muchas veces lo que nos vamos a encontrar es comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad, hablamos de dos etiquetitas, ¿no? A la vez, etiquetas diagnósticas, ¿no? Pues con, por ejemplo, lo que sería TDA y trastornos de tics, ¿no? Como puede ser el Gisla-Tourette, que es tics vocales y motores, ¿no? Pues un pestañeo o giro de cuello o cosas así. No es raro encontrarnos esa comorbilidad, ¿no? Con el TDA, los tics, el síndrome de Gilles-Latourette, ¿no? Nos lo podemos encontrar, ¿vale? Mientras que en casos más de inicio tardío, lo que vamos a encontrar posiblemente es esa comorbilidad con otros procesos de tipo ansioso o depresivos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre también en estos casos? En los casos de inicio temprano, muchas veces nos vamos a encontrar que hay una egosintonía con la obsesión, o por lo menos no está tan claro. ¿Qué es esto, esta palabreja de egosintónico, ¿no? Cuando hablamos de egosintonía, normalmente nos referimos a que, como decíamos, en los talks de inicio más tardío, la persona suele notar cierto tufillo irracional. Yo creo que eso de lavarse 20 veces las manos no tiene nada que ver con que yo me contagie. Y soy consciente de ello. Soy capaz de razonar y darme cuenta de que eso no es así. Pero aún así lo tengo que hacer. Me veo como impelido. Yo, aunque sé que es irracional, siento que si no lo hago, lo paso fatal. Y lo acabo haciendo como para quitarme el malestar. Pues bien, en estos talks de inicio temprano, esto a veces no ocurre. La persona conecta más, se cree más la obsesión, ¿no? Nos vamos a encontrar mucha más ego-sintonía. Ego, yo sintonizo con ese pensamiento y me lo creo. ¿Qué problema hay con esto? Pues que muchas veces eso hace que eh, nos cueste un poquito más el exponernos a nuestras ideas temidas porque yo conecto más con ellos. Por ejemplo, si un tipo de TOC que nos podemos encontrar mucho en este inicio temprano es un TOC de responsabilidad, incluso y con un componente supersticioso. Es que yo he pensado una cosa fea y a ver si no hago mi ritual y eso le pasa a la persona que yo quiero. Y entonces, de alguna manera, conectan con esa idea y claro, pues el tratamiento que va a ir en la línea de, oye, vamos a intentar decírnoslo, atrevernos, venga, pues a veces eso les cuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces tenemos que tener un poquito de mano izquierda con el paciente, con este tipo de pacientes, porque si vamos muy directos con EPR y les endiñamos, ya venga, hay que exponerse, pues igual salen un poco rebotados porque no están, ¿no?
no, no están aún como 100% maduros para entender el tratamiento como debe ser, ¿no? ¿Por qué? Porque, por decirlo de esta manera, esa egosintonía aún es muy fuerte. ¿Qué tiende a pasar con el tiempo? Con el tiempo suele ir perdiendo fuerza. Y es que en casos de inicio temprano, hay como me gusta decir, hay una cosa buena y una mala, ¿no? Hay una cosa buena, es que el trastorno lleva poco tiempo, poca implantación. Las raíces no han llegado muy dentro. Eso es muy buena señal. La cosa mala es que, lo que decíamos, hay cierta egosintonía y no les va a costar enganchar con el tratamiento. Entonces eso hay que saber eh, muy bien cómo entrar poco a poco, el ser, el ser suave, el saber vender bien la EPR, ¿no? El gánate a tu paciente, que esto es algo que en terapia infanto-juvenil es muy importante, ¿no? El, oye, yo te voy a dar una terapia basada en evidencia que funciona, pero no solo tengo que hacer eso, tengo que hacer también el esfuerzo de convencerte que a ti te va a ayudar, de enseñarte que va, de que va a ser útil y encima de que confíes en mí y me hagas caso. Que eso es muchas veces, a veces los que tratamos con adultos, que nos vienen ya muy motivados, porque al adulto le pasa lo contrario. El adulto igual lleva más tiempo de implantación, tiene unas raíces más altas, más grandes, pero lleva mucho tiempo cociendo ya a fuego lento y tiene unas ganas que no veas y viene con una energía de exponerse que a veces son demasiadas. También hay que contenerlas, ¿no? Entonces eso es importante también. Eh, bueno, quería hablar de este tipo de diferencias entre el toque infantil y el toque más de inicio más tardío, ¿no? Y también me gustaría, porque para eso estamos aquí. Yo imagino que vosotros habéis venido, permitidme que hidrate la garganta. Para eso estamos aquí. Habéis venido para que de alguna manera alguna herramienta nos podamos llevar, ¿no? Entonces, luego entraremos en esto, seguro, porque me vais a preguntar al respecto, pero me gustaría un poco hablar de las claves, ¿no? Como familiar, como persona que quiere a alguien, que tiene en gran estima a alguien que padece TOC y le quiere ayudar, ¿qué puedo hacer, no? ¿Cuáles son las claves? Y os vengo a dar una serie de tips, ¿no? Que concretamente son 6, ¿vale? El primer tip que me gustaría dar y que luego desarrollamos si queréis en el turno de preguntas es entendamos el TOC. Y aquí hay motivación porque estamos aquí y en este momento estamos hablando del tema, ¿no? Estamos informándonos, estamos leyendo, estamos preguntando, estamos escuchando, ¿no? Fuentes, oye, yo no sé si seré más bueno o más malo, pero por lo menos sé que lo que yo te explico sí que es bueno, porque no porque yo lo diga, sino porque hay una serie de análisis, de estudios científicos que se han partido el lomo para encontrar qué funciona y qué no, y aquí lo tenemos. Yo lo explicaré mejor o peor, pero que la herramienta es buena, lo sabemos, ¿no? Y entonces estamos en esa línea. ¿Por qué esto es importante? Porque eso nos va a ayudar a salir a veces de un rol que no entendemos, nos enfadamos, culpamos, forzamos demasiado. Pero es que esto son tonterías, pero es que no sé qué, pero es que no sé cuánto. Y eso a veces lo que tiene un efecto es mm, paradójico. Oye, pues yo empujo para allí, pero lo que encuentro es que rebota más, ¿no? Ese me ofusco y acaba provocando que la persona se sienta peor y empeore su sintomatología. Por lo tanto, ya estamos haciendo algo muy, muy bueno y positivo. Segunda clave, segundo tip que podríamos decir, es que no debemos convertirnos en, y ese quizás es el más importante, en compulsiones con patas para nuestros afectados, ¿no? Para nuestros familiares. No es una cosa muy, 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 muy constante que vamos poco a poco entrando en el juego del TOC. Os pongo un ejemplo, ¿no? Mi niño tiene mucho miedo a los cuchillos, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar los cuchillos. Hombre, es que cuando se pone un cuchillo en la mesa se pone muy mal, grita, llora. ¿Qué hago? Pues con toda la lógica del mundo, si es que yo también lo haría. Retiro los cuchillos. ¿Qué pasa? Yo pienso esto será una o dos veces, pero poco a poco se va instaurando y me convierto yo en un facilitador de la compulsión. Entonces lo que estamos haciendo aquí es acomodación familiar, que quiere decir que
el TOC se acomoda a la situación, pero se acomoda al TOC. Acabamos ayudando al TOC y no a nuestro familiar. Tenemos que tener eso clarísimo. No puedo convertirme en la compulsión, ¿cómo se dice eso, no? Cuando se comete un crimen, ¿no? No, usted ha sido, no usted, vale, yo no le maté, vale, pero es colaborador o alguna cosa así, ¿no? Colaborador del crimen del TOC. No, no podemos convertirnos en eso. Importante también, separar a la persona del TOC, ¿no? Hay que ser cariñoso con el ser querido, pero firme con el TOC del ser querido. Porque sabemos que si no, le estamos dando alas a quien no queremos, ¿no? Entonces, no alimentamos la parte chunga, la parte fea, la parte obsesiva, pero con la persona hemos de tener también capacidad de empatía y de ponernos en sus zapatos, ¿no? Importante también, y esto podría ser el tercer punto, ¿no? Eh, bueno, el tercer punto era el... Bueno, ya me he liado, no, no pasa nada. Estamos aquí comentándolo igual. Decíamos, no entrar en participar, separar a la persona, ¿no? Usar frases, ¿no? Anticipar mucho. Oye, no lo hago para fastidiarte. Esto es parte del tratamiento. Es decir, usar disclaimers que decimos, ¿no? ¿Qué quiere decir este disclaimer? Es como, pongamos otro ejemplo que yo creo que ayuda también a entenderlo. Viene mi hijo y me pregunta, ¿pero seguro que no va a pasar nada malo? Claro, la respuesta fácil es, no, cariño, por supuesto que no, todo va a salir bien. Bueno, pero ¿eso a quién está ayudando? ¿Ayuda a mi ser querido o ayuda a su TOC a mantenerse fuerte? Pues aquí podemos decir, no lo hago por fastidiarte, ya sabes cómo va esto es parte del tratamiento, te tengo que dejar en la duda, no te puedo responder, ¿no? Usar estas frases como frases hechas, frases que voy a repetir muchas veces, nos ayuda también a saber coger el camino fácil, ¿no? Otro punto también es no dramatizar en exceso, ¿no? Pues si aparece llanto, ansiedad, desesperación. Oye, ¿qué hago? ¿Cómo manejo eso? Es un punto muy delicado, muy difícil, ¿no? Es muy fácil que yo me acabe contagiando ese exceso de emoción y acabe sobre reaccionando también. A veces hay que saber decir, vale, el abrazo no te lo puedo dar ahora, ¿no? El no pasar a nada no te lo puedo dar ahora. Aquí enganchamos con el punto de antes y podemos usar ese disclaimer, ¿no? Esa frase de, oye, es que ahora no puedo, no lo hago porque no quiero darte un abrazo, es que ahora no debo darte un abrazo. Sé que este ejemplo que digo a veces no sienta bien, pero es muy visual. No es 100% cierto, ¿eh? Porque bueno, hablamos de que tenemos que ver a veces cuando el afectado está en un momento muy compulsivo como si fuera un adicto, ¿no? Un adicto que no puede, casi que no tiene control, ¿no? Pero el ejemplo ayuda, ¿no? Es que si se lo doy, es como si le diera droga. No queremos caer en eso, ¿no? Entonces, tenemos que tomar esa distancia, ser un poco fríos en ese momento y cuando pase la ola, ya podremos luego reforzar. Oye, lo has hecho muy bien, has aguantado como un campeón. Eso suele ayudar mucho, ¿vale? Y el último punto sería que no siempre ayudar es calmar. Ayudar a veces, esta es frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Pan para hoy y hambre para mañana. Si yo estoy calmando todo el día a mi ser querido, estoy cayendo en esta trampa del pan para hoy y hambre para mañana. Y aquí yo sé que esto es muy difícil, ¿eh? Porque desde mi posición de psicólogo, que más o menos tiene la teoría, pues sí que, oye, pues no hay que tranquilizar, no hay que calmar. Sé que es difícil, pero en la medida de lo posible hemos de intentar ir reduciendo. No se trata, yo creo que en la vida no he conseguido ver nunca a nadie que consiga hacer las cosas de 0 a 100, porque no vivimos en ese mundo, vivimos en un mundo donde las cosas se consiguen de forma progresiva. Hacia un lado, caemos en el TOC progresivamente, sin darnos cuenta, y vamos a salir también de forma progresiva. Entonces, vamos a intentar ir reduciendo esa incomodidad, ¿no? Bueno, aumentando la incomodidad en nuestro ser querido, ¿no? Poco a poco, sin decir, oh, no, es que hoy ya paso de 0 a 100. No, vamos a ir poquito a poco, tolerando, ayudando a tolerar el malestar e intentando no ser los amigos del TOC de mi afectado. No quiero ser el mejor amigo del TOC de mi ser querido. ¿Cómo acabo siendo el mejor amigo
del TOC de mi ser querido, calmándole siempre, evitando que sufra duda o malestar, respondiendo todas sus preguntas. Todo eso, en la medida de lo posible, lo tenemos que ir reduciendo. Y yo me voy a callar, porque me pongo a cascar aquí y no me callo nunca. Así que me voy a callar y me voy a decir que me hagáis alguna preguntita, porque si no, no tiene tanta gracia. Muy bien, Antonio, pues voy a ir con las preguntas que han enviado previamente por el formulario. A ver, la primera es, mi consulta es la siguiente. Tengo un hijo con TOC y TCA bastante recuperado, bueno, TCA bastante recuperado, 17 años que no reconoce los rituales y compulsiones delante de sus terapeutas y familiares. Por supuesto, como padres vemos que realiza las compulsiones fuera de la vista de todos en soledad. Luego niega haberlas hecho. Mi preocupación es que los terapeutas no avanzan y estamos estancados desde hace 2 años. Está solo medicado con sertralina y su psicóloga no comienza con EPR porque él niega todo. ¿Sería buena idea colocar una cámara para que él deje de negar las compulsiones? ¿O seguimos así, a la espera de que él decida pedir ayuda? Su compulsión principal es hacer ejercicio físico. Muchas gracias. Vale, pues lo primero es que no quiero ser yo aquí el más listo de la clase, pero en base a lo que me ha comentado, mm, no ha dicho nada del TOC y sí ha dicho mucho del TCA. La conducta de seguridad de hacer ejercicio físico es una conducta de seguridad típica de los trastornos alimentarios. Lo cual no quiere decir que trastornos alimentarios y trastorno obsesivo-compulsivo se parezcan mucho y de hecho no hay pocos profesionales que ven en ellos tantos lazos que algunos opinen que pueda ser incluso la misma cosa. Dicho esto, ¿no? Que quiere decir que en este caso estaríamos hablando de esa conducta de seguridad, las compulsiones en... Bueno, sí, conducta de seguridad, conducta de control. Intenta controlar seguramente su peso a través de ejercicio, subir y bajar escalones, hacer abdominales escondidas. Eso es muy típico. A la pregunta que vamos. Yo recomendaría grabar para enseñar, mira, ¿ves? Sí que lo haces. Para nada. La persona ya es consciente de que lo está haciendo. Lo que pasa que en este caso hay bajo insight, como hablábamos. Especialmente esto ocurre en los trastornos de conducta alimentaria. El insight suele ser muy bajo. Entonces, aquí lo que podemos intentar es paciencia. Intentar no poner resistencia, es lo que decimos. O pongo resistencia de un lado, voy a tener un efecto hacia el otro, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es valorar quizá un cambio de terapeuta, a ver si con otro enfoque, la misma esencia, la esencia que se tiene que exponer, tiene que atreverse a, por ejemplo, no voy a hacer tantas abdominales y voy a ver que mi peso no se descontrola y veo que no pierdo la forma o que, que lo temido no pasa, ¿no? Entonces, a veces, pues oye, llevamos 2 años con el mismo psicólogo y vemos que no hay avances, no pasa nada si llevas 2 años con el psicólogo y estás avanzando, que a veces avanza poco a poco, pero si yo me veo muy estancado, una buena opción es revisar lo mismo con el psiquiatra, revisar la pauta psiquiátrica, quizá algún cambio, incluso valorar eh, otros enfoques. Por ejemplo, no sé de dónde sería este caso, pero a veces hay unidades específicas de trastornos de conducta alimentaria. Yo me he formado en ellas que son muy útiles y en casos así, pues pueden haber grupos o incluso momentos, terapias de hospital de día, que pueden ayudar a desbloquear situaciones que a veces se vuelven complejas, sobre todo cuando hay bajo insight y no tiene ganas de realizar cambio. Sí, la persona que ha hecho esta pregunta está aquí online y ha levantado la mano. Si quieres abrir el micro, Lorena. Hola, sí, buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Gracias por escucharme y por leer la pregunta. Gracias a ti por la pregunta, En- porque es una pregunta muy buena que creo que no solo que te puede ayudar a ti, sino a mucha gente. sí, el tema del insight es muy bajo, él no lo quiere reconocer y es por eso que él se está atendiendo en un hospital de día, Mm. pero como estamos a 400 kilómetros de distancia y ya venimos 3 años yendo,
claro, Desde hace unos 6 meses, 7, decidimos, bueno, viajar menos y que tenga una psicóloga fuera del centro especializada en EPR, sí, pero no tampoco está dando resultados. O sea, porque no puede avanzar, porque nada, no, lo niega totalmente, no, que él no lo está haciendo esa actividad física. Y lo hace en forma de ritual. Es ritual, justo, o antes de comer, o antes de ir al colegio. Para mí es clarísimo que es una compulsión. sí. Sí, 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 cumple, de hecho cumple la misma función que una compulsión. Pero por cuadro, ¿no? Diríamos que eso entraría dentro de lo que es un TCA. Pero bueno, no pasa nada. De hecho, lo que decíamos es que son dos diagnósticos que en verdad, pues cuando te pones en una situación como le está pasando a tu hijo, ¿esto qué es? Es que no nos debe importar demasiado tampoco el qué es, sino que hay herramientas que le pueden ayudar y, y se las tenemos que intentar ir brindando. Lo que pasa es que aquí lo que nos estamos encontrando es con el problema del insight, de que es una persona que no tiene conciencia de trastorno. Para él, pues esto no es problemático o no quiere ver que es problemático más bien, porque alguna cosa Exacto. ya debe estar viendo. Suele pasar cuando, pues eso, pues son jovencitos, tienen como la idea de que estos son, ¿sabes? Ya se me pasará o ya conseguiré encontrar el punto y normalmente esto a veces, eh, pues cuesta, ¿no? Por eso trastornos alimentarios, trastornos obsesivos, con componentes de perfeccionismo, algunos se alargan un poquito más de lo que nos gustaría en el tiempo. Y sin la ayuda o colaboración del paciente a veces cuesta. Es un punto aquí a veces que no nos gusta, o sea, a mí me gustaría poder decirte cosas más eh, potentes y decir, oye, si lo haces así, asá, pues seguro que funciona, pero es que a veces hay que esperar, hay que saber esperar la oportunidad, ¿no? Y a mí me parece que este es uno de esos casos, ¿no? No, no está por la labor, no, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mientras más fuerza haga, esto se puede convertir en la carrera del coyote y el correcaminos, que no sé si lo conoces, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Sí, Esos sí, lo conozco. dibujitos, ¿no? Sí, sí. Claro, ponerle la cámara me parece otra de esas eh, ideas del coyote para intentar atrapar al correcaminos. Y quizá, pues como le pasa al coyote, nunca consiguen cogerlo, ¿no? Y esto no se va a convertir en otra cosa que, y encima me pusisteis una cámara, y encima esto, y encima lo otro. No sé, yo creo que no. Sí, la relación está muy quebrada. La relación está muy quebrada, un poco por lo que vos decís, ¿no? O sea, lamentablemente. Hmm. Claro, a Pero veces no. es decir, enfocarnos en EPR, ¿no? No quiere decir que tengamos que empezar siempre por exposición y luego prevención de respuesta. Porque igual esta persona, al no tener conciencia de trastorno, forzar a exponer directamente, pues puede ser otra vez lo mismo. Otro yo hago la fuerza que tiene que hacer la persona y eso no está bien. Entonces, en la medida de lo posible es importante dejar de perseguir. Y desde la empatía, desde, oye, establezcamos unos mínimos, oye, hijo mío, pues la alimentación no te la puedes saltar, tienes que comer de todo. O sea, en esos mínimos, pues que lo tengamos prevenido para que no le Es ocurra que nada esa en el etapa plano está, físico. ¿Perdón? que claro, la etapa alimentaria está bastante superada, Mm, digamos, está bastante superada, o sea, eh, pero quedó lo otro que lo oculta. mm. Yo quitaría las fuerzas en el intentar descubrir, porque en el fondo todo el mundo lo sabe, e intentaría esperar a la ventana de oportunidad, incluso, pues, como, yo qué sé, que tome un poquito de conciencia, que igual pasa unas semanas, igual nota que el ambiente ya es menos tenso en casa y hasta él se abre y te dice, pues un poquito sí que reconozco que no, ¿sabes? Pero mientras estás sintiendo que el otro está ahí, venga, pues ¿qué vas a hacer tú? Pues sí, no, esto es lo típico que dicen, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, no, sí, no, ya hemos cambiado, ¿no? O sea, solo por llevar la contraria hago lo que no quiero. Entonces, yo probaría un poco ese enfoque y quizá hablar con la psicóloga, también intentar que no enfocarse tanto en exposición directa, sino más prevención de respuesta, conseguir unos mínimos. mm, Igual eso puede desbloquear la situación.
Pero es una Bueno, situación bueno, muchas complicada gracias. y os mando muchos ánimos. Ujú. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta, eh, enviada en el formulario. Es la siguiente. ¿Qué cosas y comportamientos son efectos de los medicamentos? ¿Qué otras son el TOC, como los movimientos, desmayo, taquicardia? Eh, no entiendo bien esta pregunta. A ver, ¿cómo vencer el miedo a la Yo tampoco la medicación? entendí demasiado cuando Si el empecé. malestar es ¿Dónde por el está que decía medicamento que y nos si lo debe pudiera? tomarlo Mm. con juicio a pesar de todo, si a la persona le cuesta trabajo comprometerse con trabajar, ¿qué debo hacer? No Yo sé ya, la... si te parece, te Sí, digo la interpretación que hice yo de esa pregunta, que yo creo sí, que es una persona que tiene miedo a tomar la medicación. Porque eso pueda provocarle, a ver, porque igual ha leído el prospecto, cosas que a veces hacemos y, uy, hostia, lo que pone ahí, ¿no? Y a ver si me va a provocar temblores, y eso no será la ansiedad, pero no será la medicación, igual me desmayo. Entonces, aquí, pues yo creo que esta persona lo que le ocurre, no sé si podéis opinar como yo, ¿no? Es que está como en esa ambivalencia. Me quiero, igual le quiero dar la oportunidad, pero tengo miedo a la vez de lo que pueda provocarme. Yo en este caso, si estamos en esa situación, donde estoy ya, por decirlo así, ya tengo la receta y ya he ido al psiquiatra, yo creo que es el momento de, oye, hay que dar la oportunidad. Es normal que cuando empieza uno a exponerse, y en este caso yo me estaría empezando a exponer a tomar medicación, al principio, cuando uno, igual que si tú abres una puerta donde crees que hay algo peligroso, pues empieza a subirte la ansiedad, pues al principio nos va a subir la ansiedad y nos vamos a sentir un poquito tensos. ¿Eso es la medicación? ¿Esos son los nervios? No lo sé, nadie lo sabe eso, pero ¿sabes qué? Si nos permitimos sentirlo, si le dejamos a nuestro cuerpo que procese esas sensaciones, lo más normal es que al principio suban y luego bajen y venga un momento que diga, ah, mira, pues al final lo estoy llevando mucho mejor. Pues he encontrado la paz después de la tormenta. Y eso pasa cuando nos atrevemos, cuando dices, venga, va, que sea lo que tenga que ser, voy a darle la oportunidad. Ya he probado otras cosas. Ahora voy a probar esta diferente, ver qué pasa, ¿no? Confío, me atrevo, me abandono, me dejo llevar y me expongo. Y a ver qué pasa. Que me sube y luego me baja y tiemblo un poco pero no me desmayo, ni pierdo el control, ni me pasa nada tan raro. Y ahí ocurre lo que en psicología llamamos violación de la expectativa. Es decir, que lo que yo creo que va a pasar la realidad me demuestra que era otra cosa. Anda, pues mira, pues no has pasado, pues no. Claro, si yo estoy pruebo, no pruebo, pruebo, no pruebo, pruebo, no pruebo, pruebo, no pruebo. ¿Qué pasa? Me quedo siempre en ese momento de abrir la puerta. La ansiedad no para de subir y bajar, estoy en medio del meollo. Como no avanzo, ni me retiro completamente, no hay una bajada del malestar. Si nos retiramos no mola, ¿eh? Lo que mola es atreverse, ¿vale? Porque va a pasar lo mismo. Vamos a dar el paso hacia adelante, nos va a subir el malestar y luego nos va a bajar. Oye, yo os estoy pegando aquí un rollo, igual es la interpretación, no tenía nada que ver con la pregunta, pero como la leí sonaba así un poco que no, que costaba entenderla, la vi por ahí y creí que podía ser interesante hablar de esto. perdón, parece ser que había como varias preguntas, Mm. eh, aparte de lo de la medicación, ¿no? Eh, bueno, si tendrá esta condición siempre, si algún día trabajará, bueno, está preocupada la mujer. Bueno, pues pasemos Mal, a la... porque en esto se pasa mal. Aquí hay que hacer ese punto, ¿no? Ese disclaimer que hablábamos antes. Son dudas legítimas, pero a la vez son dudas obsesivas. Si nos, pero seguro que trabajaré, pero me voy a recuperar, pero las respondes una vez y a los 5 minutos vuelves a estar otra vez con la misma sensación. Y lo que eso nos indica es que ha llegado el momento de tomar las riendas y decir, oye, no voy a preguntar, me voy a quedar con la duda. Sí, va a parecer que se me llevan los demonios, pero ojo spoiler, que no se te llevan. Tolera las sensaciones. Y vamos a ver cómo tu cuerpo, que es más sabio de lo que creemos, se permite procesar esa información y después de la efervescencia, ¿qué ocurre? Que siempre viene la bajada. Entonces yo le animo a que no haga tanta pregunta, se arriesgue y ya verá que merece la pena.
Vale. Siguiente pregunta. Dice, debido a la neuroplasticidad del cerebro, ¿es posible que una persona con TOC, con graves obsesiones y pensamientos intrusivos padecidos a lo largo de muchos años, expuesta a altos niveles de ansiedad, pierda capacidad intelectual, le cueste seguir razonamientos complejos, es decir, se vuelva más limitado intelectualmente, menos inteligente? Lo que sabemos de la inteligencia es que tiende a ponerse por encima de las circunstancias que tengamos. Es decir, que una persona que, que con un buen procesador no lo pierde fácilmente. Y también le diría, a riesgo de compulsionar un poco, porque a mí me parece que esta pregunta también tiene un toquecito un poco compulsivo, que oye, pues si debido a la neuroplasticidad lo has perdido, pues igual debido a la neuroplasticidad también lo puedes volver a conseguir, así que no sufra tanto y se arriesgue a tolerar la duda. Le diría lo mismo. Igual no creo que esa respuesta le haya satisfecho, pero te prometo que es la que requiere. Vale, siguiente pregunta. Eh, ¿El TOC es algo crónico o existe la posibilidad de recuperarse al 100%? En adolescentes que lo han normalizado, ¿cómo se puede crear una voluntad de recuperación? ¿El TOC muta? ¿La estimulación magnética transcranial ayuda en algo? Bueno, estas son varias preguntas, ¿sí? Son varias preguntas en uno, un buen pack. Jan, ¿me recuerdas la primera? Sí, si como el TOC es algo crónico, ¿existe la posibilidad de recuperarse al 100%? Mira, la mejor manera de recuperarse al 100% es no preguntarse si me estoy recuperando al 100%. Por lo tanto, hay que empezar a matizar eso. Recuperarse al 100%, ¿qué quiere decir? Muchas personas, especialmente afectados o sus familias, interpretan curarse o recuperarse al 100% no tener pensamientos. Eso es imposible. Eso no lo va a tener nadie. O sea, la cura a los pensamientos es morirse. Si no, tu cerebro piensa y los pulmones respiran y el corazón late. Pues el cerebro piensa, como hemos dicho. Entonces, va a pensar a veces cosas que no nos gustan, porque hay una función automática de nuestro cerebro que es ese ruido mental, esa voz automática que está ahí y a veces dice cosas un poco burras. Y lo que se trata es de acostumbrarse a su presencia. Y eso uno puede conseguir eso al 100%. Uno puede acostumbrarse a no tomarse tan en serio lo que a veces resuena en nuestra cabeza. En eso, la recuperación es total. Claro, si lo que yo creo que es la recuperación que el cerebro se calle y no diga lo que yo no quiero que tiene que decir, por ese camino va muy mal. Entonces, que, por un lado, se relaje, porque la capacidad de recuperación es altísima. Y lo dicho, que no nos obsesionemos con numeritos y porcentajes. Esa es la mejor manera de tener una vida muy amarga y triste, es estar pendiente de cuánto, como que fiscalizando todos los procesos mentales que está... Oye, si es que solo de pensarlo me está dando dolor de cabeza. Entonces, vamos a intentar tomarlo con un poquito de holgura. ¿Recuperación? Por supuesto que sí. Y muchísima. Así que tanto que, oye, igual yo sigo teniendo pensamientos feos, pero es que ya ni me doy cuenta, porque como no los enfoco demasiado, pues no sé si están o no están. Que por cierto, eso es lo que le pasa a la gente, que te dice, no, yo no tengo de eso. No, no, tú también lo tienes, pero es que no te das cuenta, porque no estás atendiéndolo. Las personas, los afectados de trastorno obsesivo compulsivo, se han dado cuenta de que, ostras, mira qué cosas piensa mi cerebro. Entonces el que busca encuentra. Siempre las vas a, si te pones a buscarlas, las encontrarás. Entonces el objetivo es dejarlas ahí y empezar a enfocarte hacia otras cosas. Y lo mejor para conseguir eso no es el mindfulness, es la EPR. Entonces, por mucho que es, oh, no, es volver al presente. Ah, entonces el mindfulness. No, luego ya llegará el momento mindfulness. Primero EPR y luego todo lo demás. Había más Vale, preguntas, espero. sí. En adolescentes que lo han normalizado, el TOC supongo, ¿cómo se puede crear una voluntad de recuperación? O sea, como que... Como decíamos antes, el yo intentar crearte a ti la voluntad suele ser algo peliagudo. Lo mejor, que es decir, mientras más uno intenta convencer a alguien de que está equivocado, normalmente suele responder con, pues equivocado tú y además tonto, ¿no? Entonces entramos en una dinámica un poco chunga. Lo, el tiempo, paciencia,
va a hacer que la persona vaya tomando conciencia de, mire, pues esto no me va tan bien como yo creía para solucionar mis problemas. Entonces la motivación empieza a surgir desde donde debe, que es desde dentro de uno mismo. Entonces, yo aquí animaría a la persona a no pensar qué tengo que hacer yo para que mi afectado, mi ser querido cambie, sino cómo puedo, eh, desde quizá lo mismo, desde aceptar yo mismo mis propios errores para que los acepte el otro también, ¿no? De una manera más indirecta, crear un entorno donde la otra persona diga, vale, sí, es verdad, un poco, no me va tan bien como te digo, ¿no? Y eso se suele conseguir cuando hacemos las paces, no cuando estamos en el tira y afloja. Vale, TOC muta. Sí, siempre. Ok. Ah, La bueno, estimula- sí, yo qué sé. Empiezo terapia en el minuto 5. Pues oye, igual no te muta porque lo pillas así, pero la naturaleza normal es que te va mutando. Si no haces tratamiento, te muta. Y a veces haciendo tratamiento también te puede mutar, que no pasa nada. ¿La estimulación magnética transcraneal ayuda en algo? En algunos casos. Menos de los que, menos de los que me gustaría y menos de lo que me gustaría. Pero en algún caso puede ayudar. Eso sí, aquí lo que yo creo que hay que probar primero 20 veces EPR antes de que irse ya. No, es que yo he probado EPR 2 veces y eso que a mí no me funciona y... no. De Ujú. hecho, yo normalmente no entiendo estimulación magnética si no estás además en un programa de EPR bien llevado. Ujú. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija que lleva 2 años con TOC y cuando está peor siente que se va a volver loca y que quizá tenga otra cosa, aunque varios psicólogos le han diagnosticado el TOC? Hmm. Tiene mucha ansiedad y mucho miedo. Pues aquí le diría, sobre todo, como hablábamos antes, no convertirme en el mejor amigo del TOC de mi hija. ¿Cómo no convertirme en el mejor? Esta frase mola, ¿eh? No lo había visto, no lo había dicho así nunca, pero me ha gustado cómo suena. ¿Cómo no me convierto en el mejor amigo del TOC de mi hija? Pues por ejemplo, pero mamá, seguro que... No lo sé, no lo sé, cariño. Es- Espero que esté haciendo tratamiento. Ya sabes que no debo responder estas preguntas, porque si lo hago no te ayuda a ti, ayuda a TOC. Y yo te quiero a ti, no a tu TOC. Entonces, esa es la parte más importante y a veces la única, porque como familiares a veces no tenemos más margen de maniobra, que simplemente no calmar, que es que ya es muchísimo. No nos lo imaginamos, ¿no? El poder obsesivo que tiene el estar calmando a nuestro ser querido constantemente. Entonces, no calmar ya es una cosa súper importante. Recordemos, vamos a hacer eso y nos van a poner a caer de un burro. Pero es que si no, es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que decir, oye, aunque me convierta en el malo de la película de mi hijo o de mi hija, es que ahora igual toca ser el malo de la película. Porque si no, lo que me estoy convirtiendo es en el mejor amigo del trastorno obsesivo de mi familiar y eso no nos lo podemos permitir. La siguiente pregunta, bueno, que des algún consejo para niños que tienen TOC y si tu libro es adecuado para leerlo con el peque, cómo abordar los pensamientos intrusivos con los niños. Mi libro se lo puede leer los padres, sacar algunos ejercicios, incluso eh, como traducir algunas partes, se puede. Hay un libro de un compañero que no me acuerdo cómo se llama, ni él ni su libro, que es un libro para toque infantil. Eh, 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 pero ahora, mira que esta es cagada mía. Porque leí la pregunta y dije, tengo que mirar, y no lo he mirado. Tomás Eh, Miño, Tomás Miño. Ese, exactamente. Y yo no me lo he leído, pero me han recomendado, me han dicho que está muy bien ese libro también. Y que está... Pedro y su toc, Pedro y su toc, sí. Eso, Pedro y su toque, exactamente. Desde aquí mandamos un saludo a Tomás y, y recomendamos su libro que seguramente está muy bien. Cosa que podemos hacer las dos cosas, ¿no? Podemos leer y transcribir, ¿no?
A ver, ahora con ChatGPT se puede hacer. Oye, mira, esto, transfórmame ChatGPT. Usa, mira que hay formas de usarlo mal el ChatGPT y formas de usarlo bien. Pues esto puede ser una muy buena forma. Mira, pues si lo tienes en el Kindle y haces una captura de fotos, no sé si se puede hacer, pero si se puede, pues hacedlo, ¿eh? A mí no me sabe mal eso. Y tradúceme esto como a un lenguaje infantil o créame alguna metáfora que pueda ayudar a mi hijo. Es una opción muy interesante. Claro, como lectura directa para un niño, por supuesto que no. O sea, va a decir, esto léetelo tú, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leerlo nosotros e intentar ayudarlo de forma indirecta con esos conceptos. Vale, la siguiente pregunta dice, cuando un afectado entra en crisis de ansiedad por no querer reforzar sus compulsiones, ¿cómo se debe proceder? ¿Es incómodo como familiar? ¡Guau! Doy fe. Es horrible. Pero la manera de proceder es tomar distancia. Hay que dejar que esa persona en ese estado de nervios, sé que esto suena cruel, ¿eh? Pero es que es lo que hay que hacer. Si te pones, no puede compartir su carga contigo. Si la comparte, eh, ya es que tiene que tolerarla, tiene que sentir eso, tiene que vivirlo. Y tiene que, lo que decimos, la efervescencia, tiene que subir y le tiene que bajar. Y en ese proceso, claro, sí, si yo estoy ahí, estoy contigo, oye, como un paso intermedio te lo puedo comprar, ¿eh? Pero con el objetivo de que yo luego me tengo que apartar y tienes que procesar tú esas emociones. Porque si no, ¿qué va a pasar? Uf, menos mal que estaba mi madre a mi lado, porque si no me hubiera vuelto loca, me hubiera descontrolado, hubiera hecho algo peligroso. Cuando la persona sufre ese malestar, lo que tenemos que hacer es permitirle su espacio, porque tiene que sentir eso. Eso que está sintiendo es justo lo que tiene que sentir para recuperarse. Meternos en medio lo único que hace es sabotear, alargar o sabotear el proceso. Por lo tanto, a no ser que estemos en una jerarquía de exposición bien establecida, donde con el objetivo futuro de que lo haga solo, de momento lo hace con apoyo, eh, lo que hay que hacer es apartarse. A no ser que, como decíamos, que eso esté incluido dentro de una jerarquía de exposición pactada previamente con el afectado. Esto es un concepto que solemos ver mucho, es la contraintuición, hacer lo contrario que dice nuestra cabeza. Veo a mi familiar sufriendo y lo que a mí me sale es acercarme y apoyarle. Pero en el momento en que yo me acerco y le apoyo, sostengo lo que tiene que sostener él. ¿Qué pasa? Pues que esos músculos los estoy desarrollando yo. Y es que los tendría que desarrollar él. Esto es como si, oye, le llevo la mochila, oye, a veces le llevo la mochila a mi hijo al colegio. Soy un papi un poco. Pero no siempre, porque, joder, tiene que llevarla él. Es que se tiene que acostumbrar, ¿no? O sea, lo mismo, no puedo llevar siempre esa mochila, ¿vale? La siguiente pregunta es muy parecida, yo creo. ¿Puede un familiar ayudar para que deje de rumiar? ¿Cómo? Bueno, puede ayudar, primero, haciéndole tomar conciencia. Está rumiando, tío, y eso es una mierda. Segundo, no siendo parte de esa rumiación. Oh, sí, a ver, es verdad, Oh, qué chungo, ¿no? Y tercero, alejándose. Es decir, si te vas a poner así, no vas a recibir mi apoyo. Yo no voy a estar aquí para que hagas algo que te hace daño. Hemos de entender que aunque parezca inofensivo, cuando se ponen en estos estados, se están dañando a sí mismos. A veces la propia presencia ya refuerza. Por lo tanto, también decir, oye, eso no me gusta, voy a tomar distancia. Vale. Y la última pregunta está formulada previamente. ¿Cómo influye el TOC en los conflictos familiares? Uf, de muchas formas y muy variadas. Quiero decir, abordarlo así en un turno de preguntas se nos quedaría muy corto, pero como podéis haber visto, pues genera situaciones de dependencia, que a la vez suelen generar también momentos de problemas de conducta. Yo empiezo a ayudarte en las compulsiones y el día que decido que ya no te ayudo, te pones violento y me gritas y... ¿Por qué? Porque estoy pasándolo muy mal y estoy en un ataque de nervios brutal.
Y yo no entiendo, con el cerebro, con la parte racional del cerebro completamente bloqueada con las emociones, no entiendo cómo no me ayudas cuando ayer me ayudaste. Se generan unas dinámicas muy, muy bestias. Por eso también, desde aquí, mi completo respeto y que no quiero deciros lo que tenéis que hacer, simplemente darle una serie de pistas de por dónde vamos a ir bien, porque soy consciente de que a veces es muy difícil hacer lo que yo digo que hay que hacer. Vale, pues ahora vamos con las preguntas del chat. La primera, a ver. ¿La terapia EPR es necesario que sea hecha siempre en presencia, compañía de un profesional? Suele ser. Es decir, es una terapia que, aunque parezca, enfréntate a lo temido, no suele ser, y especialmente en el trastorno obsesivo compulsivo, que suele tener como varias capas de complejidad. Y entonces, la presencia de un buen terapeuta, como mínimo, es facilitadora y catalizadora, o sea, como hace el proceso sea más rápido. Yo lo recomendaría. Vale, la siguiente pregunta, ¿es necesaria la conciencia del trastorno del enfermo para que funcione la EPR? Sí. Y aunque, quiero decir, aunque si no hay mucha conciencia, pero de alguna manera ya hay control de compulsiones, esto lo digo en este contexto, ¿no? Si yo como familiar ayudo a controlar las compulsiones, a reducirlas, aunque el afectado no sea consciente de trastorno, si hay menos compulsión, va a haber bajada de síntomas. Por lo tanto, ya con la PR, la prevención de respuesta, el control de las compulsiones, ya se pueden conseguir avances, ¿vale? ¿Y qué hacer ante una respuesta agresiva? Pues a veces, bueno, que a veces no nos queda otra que tomar distancia. Y si la persona se pone muy agresiva, es un indicativo, como mínimo, de la importancia de los psicofármacos, ¿no? De una ayuda extra, ¿vale? Y a veces podemos hablar incluso de la necesidad de ingresos o cosas así, que eso suele pasar menos veces, pero que a veces en una situación descontrolada lo tenemos que ver de esa forma, porque se pueden poner agresivos y eso no está bien. Vale, otra pregunta del chat. ¿Es posible el tratamiento del TOC cuando la racionalidad y las capacidades cognitivas del paciente están comprometidas, como en el caso de una afasia o una demencia? En ese caso es que igual, claro, a priori te diría que sí, pero claro, ¿es el TOC y la demencia o es una o parece un TOC pero es demencia? Quiero decir, aquí hay esta pregunta es un poco, quiero decir, no te la puedo responder porque la complejidad del caso requiere que yo controle muchas más variables de las que ahora me están dando. Entonces, pero a priori, quiero decir, aunque las capacidades cognitivas estén afectadas, las terapias de exposición funcionan en prácticamente todos los seres vertebrados. Quiero decir, uno puede hacer técnicas conductistas con otros, con animales, ¿no? Que obviamente no tienen capacidades. Pero claro, igual ahí nos estamos metiendo en un terreno. Es un poco complejo esto. A priori sí, ¿eh? A priori se podría. ¿Cómo se crea una conciencia del trastorno? Bueno, desde fuera es muy difícil. Normalmente, ¿cómo toma uno conciencia de las cosas? Pues a través de la experiencia, viviendo, viviendo. Por eso es importante. Cuando yo veo que mi familiar sufre, me meto en medio para intentar que no sufra, lo que hago es llevarme el aprendizaje que se tendría que llevar la otra persona. Y a veces nuestros afectados, por mucho que nos duela en el corazón, y a mí me duele deciros esto también, se tienen que llevar las hostias. Porque solo a través de la hostia aprendes que duele. Y solo aprendiendo que duele, decides que, como no quieres que duela, vas a hacer lo adecuado. Entonces, a veces no podemos evitar, ni debemos evitar, que nuestros familiares se lleven esos golpes, porque precisamente esos golpes son los que van a hacer que tomen la conciencia necesaria para hacer el esfuerzo que requiere salir de este embrollo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Mm, Muy buenas preguntas, por cierto. sí,
A ver, sin hacer EPR puede ir bajando, puede ir bajando las compulsiones. Ir bajando las compulsiones es hacer PR. Estás haciendo PR, prevención de respuesta. Yo entiendo que es que si no hace el tratamiento de EPR, si puede ir bajando las compulsiones, no sé, solas o con otra cosa que no sea EPR. Bueno, pero es que si están bajando las compulsiones, estás haciendo PR. Igual Vale, no lo sabes, pero estás haciendo PR. sí. Más concretamente, estás haciendo prevención de respuesta. Ujú, O sea, si tú decides que, oye, esto no me viene bien, voy a dejar de hacerlo, pues eso ya es un punto importantísimo. Bueno, en la parte de exposición, bueno, tal y como está descrita en los manuales, igual no la estás haciendo, pero estás haciendo una parte muy importante que es la prevención de respuesta y que es fundamental. Y de hecho, cuando prevenimos respuesta, cuando no hago la compulsión, normalmente ¿qué pasa? Que aparece malestar. Y cuando yo siento ese malestar y no lo intento contrarrestar, ya estoy exponiéndome a él. Así que si nos ponemos finos, ya estás haciendo PR. ujú. Si quieres explicar la viñeta del avispador, que dice que se la ha enseñado a su familiar. Aquí, o sea, que explique aquí Ah, si la... quieres, como lo nombra, pues Ah, vale, vale, vale. Bueno, cuando esto del avispeador, ¿no? Hablamos del no atender tanto al contenido de las obsesiones y mantenernos en el presente, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Que esta es una parte más mindfulesca, ¿no? Más de quedarnos donde estamos. La cabeza nos dice, oye, tú tienes que hacer X, y yo decido que ya conozco cómo funciona esto, esto es mi obsesión que quiere que yo haga X, pero si hago X, mañana estoy en las mismas, entonces decido no hacerle tanto caso y mantenerme en el presente. Entonces, identifico, rectifico y me reenfoco en el presente. Esto, esto suena muy guay, ¿vale? Y es de hecho, a ver, el libro de Jeffrey Schwartz, que igual lo conocéis, Desbloquea tu mente, es un libro muy interesante y se centra mucho en esta parte del no hables con el TOC. Pero en la práctica clínica se nos queda un poquito cojo, o sea, hay que combinarlo con una exposición, comprensión de respuesta más potente, combinada también con esto, y eso es lo que mejor, bajo mi experiencia, lo que mejor funciona. Pero implica eso, tomar conciencia de lo que te está diciendo el, bueno, tomar conciencia de que te está hablando el TOC, decidir no responderle y conectar con lo que estuvieras haciendo. Por ejemplo, pues yo estoy aquí hablando y ahora me viene el pensamiento, pero, yo qué sé, ¿me habré dejado la olla puesta? Ostras, ¿qué hago? Oye, oye, perdonadme, tengo que salir, no sé qué. No, 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 no. Esto ya te ha pasado otras veces. mm, No respondas a ese pensamiento. Identifica. Esto ya te ha pasado otras veces. Rectifica. La atención, ¿eh? El pensamiento no. Los pensamientos no se rectifican, se dejan. Y lo que yo hago es rectifico mi atención. Tengo aquí gente que ha venido a escucharme, que quiere aprender o entender mejor un concepto. Voy a reenfocarme y bueno, rectifico. Me vengo hacia aquí y me reenfoco a ver por dónde iba, qué estaba diciendo, qué me falta aún por decir. Me vengo aquí y eso seguramente ya haga que conviva con el malestar. Entonces, la técnica de la avispa vendría a ser eso. Dice otra persona, dice, te agradezco la introducción que has hecho de comorbilidades de niños porque me lo habían sugerido mi psicóloga que lo tuviera en cuenta y te Mm. pregunto más concretamente si consideras que es importante hacer una evaluación de TDAH, si podría influir la actividad de sus pensamientos porque actualmente solo estamos haciendo EPR con las compulsiones de limpieza, pero él me cuenta que tiene muchas cosas en la cabeza. Gracias. Puede ser, puede estar muy bien. Sobre todo en inicios tempranos, pues puede ser muy interesante. De hecho, nos vamos a encontrar, no siempre, no tanto como nos gustaría, o bueno, en verdad no sé si es como nos gustaría, pero quiero decir que a veces nos daremos cuenta de que, oh vaya, eso que yo creía que era un componente obsesivo muy fuerte, luego cuando se controlan los síntomas del TDAH, que normalmente eh, cursa también con mucha rumiación y con un pensamiento muy, muy, muy volátil, ¿no? Pues mejora mucho.
Entonces eso lo podemos observar también. Dice, igual no era tanto un TOC, sino un TDAH o un TDA que enmascarado que parecía otra cosa. Y eso puede pasar de vez en cuando, ¿eh? No, no va a ser súper común, ¿eh? Pero puede pasar. Entonces, en casos de que podamos sospechar eso, ¿cómo lo podemos sospechar? En el colegio no va la cosa muy bien, eh, mm, interrupciones constantes, le cuesta seguir tareas, pues oye, pues eso puede ser, oye, igual aquí hay algo más. Vale. Es necesaria siempre la EPR para que bajen las compulsiones o puede ir desapareciendo solas, entre comillas? Espera, que he contestado aquí que va bien en el cole. Aún así, ¿qué puede pasar? Si hay un perfil de altas capacidades o una buena CPU, ¿no? Quiero decir, igual está compensando una cosa con la otra, podría estar interesante el valorar. Si ya surgió la duda, pues poder, no está mal mirarlo, ¿vale? Perdonad la interrupción, ¿no? Me comentabas que si era necesario siempre hacer EPR, ¿no? Sí, para que bajen las compulsiones o puede ir desapareciendo solas, el TOC solo. O sea, El TOC no tiende a desaparecer solo. Tiende a hacer remisiones espontáneas, que es esto que, yo me curé hace mucho tiempo y me curé solo. No, 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 eso no es curación, eso se llama remisión espontánea y suele volver, quiero decir, si se va solo, vuelve solo. Entonces, normalmente sí que habrá casos, hay casos, ¿eh? Siempre hay casos. Pero lo normal es que si van dándose eso, pues ya se ve, ¿eh? Que lo que decíamos en estos talks de inicio tardío sobre la... A veces se observa, ¿no? Que yo qué sé, pues diagnóstico de TOC a los 28 años. Y, no, pues es que de pequeñito me enganché en alguna cosa, luego se me pasó. A los 20 lo mismo. Y con el tiempo tiende a estabilizarse en el tiempo, ¿no? Entonces es raro que luego haya una remisión espontánea completa, si bien puede pasar. eh, pero, qué decir, suele requerir exposición de algún tipo u otro. De hecho, hay gente que no sabe que se ha expuesto, pero se ha expuesto, ¿no? Quiere decir que al final ha afrontado lo temido, ha dejado de hacer compulsiones y bueno, igual lo hizo de motu propio o con otro psicólogo que iba bien encaminado, aunque quizá no conocía los conceptos bajo la estructura de EPR, ¿no? Pero no sé si he bueno, respondido a la pregunta. pues yo creo que ya están todas. Si no hay nadie más que quiera preguntar, acabamos la charla. Por mi parte, pues solo decir que ha sido un placer, que espero haber podido responder eh, con frescura y atinando en lo que me habéis dicho y que si, oye, me he dejado alguna cosita, pues oye, intento hacerlo lo mejor que he podido. Sí, Muy bien, pues muchas puedo, gracias. no sé Muchas si gracias, puedo Antonio. intervenir un Ah, momento. sí, Laura, Perdón, adelante. perdón, es que he llegado tarde. Entonces había hecho una pregunta, lo siento, que se me ha liado a la hora de la charla y entonces igual es que ya la había respondido, la pregunta que yo había hecho. En la última sesión que tuvimos con Pilar y María Jesús, ya ellas me habían respondido la pregunta, pero yo se la había hecho a Antonio. Era referente a si la mente, si el cerebro de una persona podía perder capacidad de razonamiento, o sea, disminuir sus capacidades intelectuales debido a la presión y a la ansiedad tan fuerte que se sufre pues después de muchísimos años con el TOC. O sea, pierde, lo que mi hijo me dice, es que me he vuelto muy tonto, soy muy tonto. Me cuesta razonar, me cuesta seguir el hilo de una conversación, me cuesta leer un libro ya. Hmm. Acabo la página y ya no me acuerdo ni de los personajes ni de lo que ha pasado. Eh, Siento que he perdido capacidad intelectual y de razonamiento. Era, no sé si la habréis hecho, yo la mandé por Sí, email. pero no cuesta nada volverla a comentar. De la Ya, misma forma que ha perdido, que es posible que sí, que haya perdido, ¿no? Esa capacidad, pues la puede recuperar. Quiere decir que no es que la haya perdido porque le haya pasado algo a su cerebro. No, es que su cerebro ha aprendido a funcionar de una manera seguramente más basada en la inmediatez y en, por ejemplo, ¿no?
cuando nos volvemos muy rumiativos, hay gente que dice, no, antes hablábamos del TDAH. Que yo tengo TDAH, porque es que no puedo leerme un libro. Ya claro, es que cada vez que sale un pensamiento, te has entrenado en atenderlo. Y pensamientos vienen miles. Entonces, si yo quiero luego hacer una tarea que requiere atención sostenida, yo he perdido temporalmente la habilidad y luego la puedo volver a recuperar si hago el entrenamiento. De hecho, las habilidades de atención sostenidas normalmente cuestan. Anécdota rápida, Laura. Me acuerdo cuando acabé la universidad, me puse a trabajar, estuve un año que yo qué sé, pues trabajando no me leía un libro o un artículo científico. Y entonces empecé, después de un año, a trabajar en un hospital y ahí teníamos que leer mucha literatura científica. Me acuerdo que en un año perdí el hábito de estudio. Que no me entra, que esto no me entra en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, yo venía entrenado durante años, que es que desde pequeñitos vamos ahí, la lectoescritura, la comprensión, pero dejas de hacerlo y pierdes habilidad. De la misma manera que si yo ahora pues, estoy corriendo maratones y me lesiono y estoy 6 meses sin correrlas, también voy a perder esa capacidad biológica. Pero si luego la vuelvo a entrenar, la recupero. Entonces, en este sentido, no hay que preocuparnos, a nadie se nos ha escacharrado definitivamente el cerebro, solo hemos caído en una trampa que nos ha hecho coger hábitos, el mismo que este, ¿eh? Que estamos aquí todos con el movilito Sí, y sí. anda que no nos lo notamos luego, ¿no? ¿Por qué? Porque desatendemos la atención sostenida en pos de responder a estímulos más fugaces que aparecen en nuestra mente. Y eso tiene una consecuencia en el medio plazo, medio largo plazo, pero igual que una cosa se quita, se puede recuperar. Es entrenable. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo levantando la mano? Y si no, nos vamos a cenar. Prefiero que, me Muy refiero que ya lo he bien. contestado antes. Pues sí, creo que hay una pregunta. Qué bueno. JB Pel. Sí. ¿Sabes tú? Venga, pregunta tú, pregunta. Hola, no, yo estoy con él, pero bueno, mi pregunta es que ante un tono un poco reverde a las técnicas de terapia cognitivo-conductual, EPR, cuando hay una actitud de una ansiedad alta con agresividad, eh, el recurrir a psicofármacos, aunque no sea a una dosis muy alta, pero suficiente para aliviarlo, sería conveniente. Es que en mi caso se niega. En cualquier caso complejo, la psicofarmacología se muestra como una posible ayuda para desatascar esa situación. De hecho, eso sería la recomendación. Si es un caso que se está mostrando resistente a una terapia bien orientada, pues el siguiente paso lógico es intentar, desde la farmacología, desbloquear esa situación. Entonces sí, la respuesta es que a mí me parecería lo más lógico del mundo. ¿Vale? Gracias. A ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos las gracias a Antonio por su tiempo y bueno, esperamos que os haya gustado la charla. Haremos otras más adelante. Así que gracias por la participación y nos vemos en el futuro. Adiós. Ha sido un placer. Cuidaos mucho. Adiós, adiós. Muchas Muchas gracias. 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 Adiós.